Hoy nos vamos a ahorrar frío, calor, energía y dinero. Frío y calor, que estás malo, que te gripe o qué. Podría ser. Puede ser que esté malo mañana porque tú estás malo, pero no. Hoy vamos a ver una de las formas más eficientes y económicas de aislar nuestro barco, furgoneta, autocaravana o lo que sea del frío, el calor e incluso del ruido. Compararemos algunos de los materiales más populares y también los más baratos y desconocidos, centrándonos en que el resultado no solo produzca un buen aislamiento, sino que sea estéticamente atractivo. Todo esto, por supuesto, siguiendo nuestra filosofía de poco dinero, poco esfuerzo. Me has puesto aquí el título aislamiento, suena así como chungo, ¿no? Aislamiento, hay que aislarse del mundo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar de aislamiento. Que te vas ya, o sea, ya lo has decidido, a la montaña. Te vas a hacer un ermitaño, un loco ahí, aislado. No. Además, en todo caso, me iría a vivir a una isla desierta en mitad del mar, esa con la palmerita y la playa así redonda, que soy The Low Cost Sailor. Pero no, hoy vamos a ver cómo podemos aislar a nuestros barcos y vehículos del frío, el calor, el ruido y todo esto de manera eficiente y económica. Vamos a probar y comparar diversos materiales, entre ellos el tan famoso entre los furgoneteros Skyflex, ver sus características, comparar sus precios y escoger la solución más adecuada, en mi caso, para aislar y dar un aspecto bonito a las paredes de los camarotes de mi barco. Incluso resolveremos algunas de las dudas que siempre me planteé. ¿Cuál es la forma más económica de aislar una pared? ¿Se puede pegar algo sobre el famoso Skyflex? ¿Son igual de buenas las imitaciones más baratas del Skyflex? ¿Arderá mi barco con el nuevo aislamiento? Y sobre todo, ¿pasará el filtro del buen gusto de mi mujer mi nuevo aislamiento para el camarote? Esa última va a ser la más difícil, ¿eh? Siempre es la más difícil. Y además seguro que hay una revisión. Después de que haya dicho, me gusta, al cabo de un tiempo dirá, ya no me gusta tanto. Pues no os los perdáis porque vamos a hacer diversas pruebas hasta llegar a un resultado que a mí mismo me ha sorprendido. Mi barco es un tupper. Por lo menos desde el punto de vista de aislamiento no tengo dudas. No se puede decir que se gastase mucho dinero en el astillero aislándolo. Originalmente había tres tipos de aislantes en mi barco. Bajo la línea de flotación, en el techo y en diversos sitios lo que se utiliza es una cámara de aire de diferentes grosores. Esto es así por la estructura propia de construcción de mi barco, que es de los baratos. Básicamente todo el casco es una capa monolítica de fibra de vidrio que se aplica sobre el molde, es decir, no es un sándwich de materiales como se utiliza en los barcos más caros. Un tupper, ¿no? Entonces, un tupper. Pues sí, como un tupper. Una sola capa. Para la consistencia y la resistencia lo que se hace es que se realiza una estructura de molde y contramolde, en la que el casco original se le pega un segundo molde con toda la estructura de refuerzos y lo mismo para la cubierta y el techo del interior del barco, que vuelven a ser dos estructuras pegadas entre sí. La mayoría de aislamiento que ofrece el barco es el hueco de aire que queda entre esas dos capas. En el resto del barco la capa de fibra queda al aire directamente vista. De hecho, cuando no tiene aislamiento y hace sol, descubres lo finas que llegan a ser las capas de fibra porque se ve pasar la luz. La verdad es que esto se parece mucho a la estructura de una furgoneta cuando está vacía, con la chapa interior al aire y que se ven todos los nervios estructurales y una única capa de chapa. Pero claro, esto no tiene ni un acabado estético ni grandes cualidades de aislamiento más allá de la propia fibra de vidrio, que por lo menos es un material con una baja conductividad térmica. Si tenéis ya un barco de acero o aluminio, ya podéis veros este episodio de pe a pa, porque ahí sí que tenéis que invertir en aislamiento, o en una furgoneta. Para dar un acabado estético en todas las zonas de fibra del casco que quedaba mal aire, las paredes básicamente, el astillero optó por dos opciones. Friso de madera en las zonas más trabajadas y elegantes, las zonas nobles, que no es una mala solución, todo que hay por aquí, esto que se ve por aquí, y un forro de polipiel con una fina capa de esponja para los sitios menos lúcidos. Es decir, solo se molestaron en poner bonito el salón. Esta última, en especial la parte de la esponja, con los años y la humedad se va pudriendo hasta que el forro se va despegando y cayendo al margen de sus mínimas capacidades aislantes. Pues bien, por todo el barco hace tiempo que se empezó a despegar el recubrimiento hasta el punto que en el camarote principal se había desprendido por completo el pasado verano, justo cuando me iba yo unos días a navegar por ahí.
Para intentar librar lo más rápido posible, limpié todos los restos de esponja, tanto del casco como del forro de polipiel, y me decidí a pegarlo de nuevo directamente sobre el casco. No parecía mala idea. Pues bien, no me sobrevivió mucho. Tal vez la humedad, los cambios de temperatura o el pegamento, pues nada, que se volvía todo a caer dramáticamente, aparte de que ya ese forro estaba bastante feo de por sí, lleno de manchas. Bueno, esta vez me he decidido a buscar una solución más definitiva que no solo tenga un buen efecto estético, sino que además mejore el aislamiento térmico, cosa que como mínimo ayudará a evitar la condensación. Y si no, que se lo pregunten a tu padre, que en el trastolillo, que no hay ningún tipo de aislamiento ahora, llueve dentro de la condensación. Bueno, oye, si eso funciona como decís que funciona, lo quiero en el trastolillo, pero ya. Ah, y por cierto, que conste una cosa, a todos los seguidores de los Colseiros, la bocina sigue sin pitar. Tengo claro que la solución buena probablemente sería aplicar el mismo tipo de friso que hay en el salón al resto del barco. Y ya de paso mejorarlo introduciendo algún tipo de aislamiento entre este y el casco. Pero no os voy a engañar, seguro que es la solución buena, pero también mucho trabajo y esfuerzo. Enfibrar o pegar listones de madera tratada sobre el casco a los que poder atornillar el friso, bueno, que me ha dado pereza meterme en este fregado teniendo en cuenta que tengo un tupper y que seguro que hay muchos tutoriales ya de cómo hacerlo de la forma correcta, tradicional y más habitual. Nosotros venimos aquí a innovar porque nos gusta hacer las cosas de forma diferente y eso es lo que vamos a probar. Así que pensé que la mejor opción para mí sería buscar algún material que pegara al casco con un buen grado de aislamiento térmico, baja conductividad térmica y un grosor adecuado, y ya de paso que permitiese un acabado estético. Pero esto secundario. ¿El estético? Secundario. Sí, bueno, lo buscaba, ¿eh? O sea, yo también tengo mi gustito. O sea, mal gusto, pero tengo gusto. Malo. La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción del calor. Y aquí viene la ciencia. ¡Ciencia! Yes, science! Si miráis una tabla de conductividades térmicas, rápidamente se ve que los mejores conductores son los metales, al margen del diamante, que es como el más conductivo con una diferencia abismal con el resto de ellos. Menos mal que lo que buscamos es justo lo contrario, porque cuanto peor conduzcan el calor, más aislantes son y mejor para nuestros fines en esta ocasión. De hecho, uno de los mejores aislantes es de lo más barato posible, el aire. El índice de conductividad del aire es tan solo de 0,02. El de la madera, por ejemplo, es 0,13 y el del acero ya se va a unos 50. Viéndolo así, la cámara de aire debería ser la mejor solución, pero esto es así solo en ausencia de convección, es decir, si el aire está estático, porque si no, es muy capaz de transmitir el frío y el calor desplazándolo. El que sea tan buen aislante, pero solo cuando está estático, es el motivo por el que la mayoría de materiales para aislamientos que encontramos se basan en retener gran cantidad de aire quieto, mediante pequeñas burbujas de aire. Esto es la base de las espumas de poliuretano o el poliestireno expandido y todos estos tipos de aislantes. Básicamente son materiales que retienen muchas burbujas de aire en ellos mismos estáticas. Los hay de célula cerrada o de célula abierta. La diferencia entre estos dos tipos es que los de célula abierta son del tipo esponja, que tienen gran capacidad también de absorber humedad, cosa que en nuestro caso no es buena, pues fue la fuente de que se pudriese el forro original. Una vez metido en el fregado, me puse a buscar materiales baratos que poder usar. Básicamente busqué dos tipos de materiales: aislantes térmicos y acabados estéticos. Para los aislantes térmicos enseguida descarté algunos. Por ejemplo, la espuma de poliuretano proyectada. Es lo más barato, es eficaz, pero el engorro de aplicarla, ya que luego hay que cortarla, aislarla, y eso encima abre la célula de gran parte del aislamiento. Cuando cortas, dejas al aire muchas burbujas abiertas y eso coge humedad y hongos y de todo. Es una de las formas más baratas y utilizadas para aislar, pero no me gusta para un barco o furgoneta. Las opciones de aislamiento rígidas también las descarté enseguida. Los paneles de poliestireno se adaptan muy bien a superficies rectas, pero muy mal a las curvas, y cosas como la lana de roca van a necesitar una capa tipo friso de acabado sobre ello. Al margen de que mi objetivo era que entre el aislante y el casco no quedase ningún hueco de aire para evitar condensaciones que lo puedan despegar o, en el caso de barcos de acero, que puedan provocar óxido. Las dos opciones que me encajaban bien eran el K-Flex y similares, caucho sintético autoadhesivo, y el suelo acolchado de tipo goma eva y similares. En esto hay gran variedad, pero me fui a la versión más barata posible, la esterilla de Decathlon. La más barata además, que hay muchas. En ninguno de los dos casos sus acabados son de lo más estéticos, y además veremos que no son muy resistentes al roce, como por lo menos no se pueden dejar vistos al aire porque se estropean enseguida. Así que me fui a buscar algo que pudiese combinar con ello y que le diese el acabado estético que buscaba. Arranqué con el vinilo adhesivo que he usado en otros episodios y que puede hacer en imitaciones a madera o todas las formas que queráis. Esto es lo que hay por aquí en la mesa, tengo por aquí rebordes, lo uso en todas partes. Todo lo arreglas con vinilo, Todo con vinilo. Busqué también variaciones más
consistentes como los suelos vinílicos o las moquetas finas que pueden dar un aspecto estético y cierto grado de aislamiento. En ese camino me encontré con la tela foamizada, gracias a Felipe que me lo recomendó, que es con lo que se hacen los acabados interiores de los coches, como por ejemplo el forro de los coches y todo esto, la tela que tienes por todas partes forrando tus vehículos. Y ya de casualidad, mientras buscaba colchonetas baratas, me encontré en el chino con algo que me sorprendió, que es el vinilo texturizado, al estilo del vinilo adhesivo, pero con texturas que pueden imitar ladrillo, madera, etc. Tiene vinilo y una capa de espuma para darle textura 3D, que además también es aislamiento, un aislamiento fino, pero no deja de ser aislamiento. En cuanto a los precios por metro cuadrado, pues en todos estos materiales hay un rango muy variado que lo podéis ver en la siguiente fotografía. Con estos 6 candidatos me decidí a hacer algunas pruebas. Lo primero, pruebas de aislamiento con una fuente de calor y la cámara térmica. La colchoneta de espuma y el K-Flex fueron los mejores aislantes. El vinilo texturizado dio también bastante buen resultado, y los que peores resultados dieron, pues claramente el vinilo adhesivo, porque es realmente una capa súper fina, la moqueta, que al ser porosa dejaba pasar el aire caliente, y la tela foamizada, que tampoco es que fuese un gran aislamiento, es fino y es esponjoso. Pero bueno, quería probar la resistencia térmica extrema, es decir, me preocupaba un poco la seguridad. No quería encontrarme con que uno de los materiales a la menor fuente de calor ardiese como la gasolina y me quedase sin barco. La primera prueba fue en el exterior porque no sabía yo lo que me iba a encontrar. Los expuse a todos a unos segundos a la llama del soplete a ver cuál era su comportamiento. El K-Flex, indestructible, ni se inmuta ni hace llama. La moqueta, la verdad es que me sorprendió también su comportamiento, casi intacta quedó. Entre los que arden, pues el vinilo adhesivo, aunque se autoextingue, no propaga la llama. La tela foamizada, un comportamiento muy similar. Y el vinilo texturizado sí que propaga la llama y hay que extinguirlo, al igual que la colchoneta. Este último, el peor, porque arde abundantemente. Todas estas pruebas siguiendo los certificados ninguno. Ninguno, todas estas pruebas, pero que lo hice al lado del agua, por si ya tuviera que tirarlo al agua y con un extintor a mano, o sea, la seguridad ante todo. De hecho, luego ya, con más confianza de lo que podía esperar, repetí la prueba con los materiales ya adheridos y el resultado fue mucho mejor. El vinilo texturizado delató que el que más propagaba la llama era el papel sobre el que viene pegado, no el propio vinilo texturizado. Es decir, que cuando lo retiras y lo pegas directamente sobre la fibra, se autoextingue. Y la colchoneta, un poco mejor, puesto que al no entrar el aire por abajo, la llama es menos intensa. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el camarote está lleno de cosas que arden mucho más que eso, como las sábanas, las mantas, el colchón y todo lo demás. La siguiente prueba fue alrededor de la absorción de la humedad. Claramente todos son de célula cerrada y no absorben humedad, salvo la tela foamizada, que sí que la absorbe. Al fin y al cabo es una esponja del baño, o sea. La siguiente prueba fue sobre su capacidad de adherencia, así que ya me dispuse a hacer un set de pruebas en el propio barco. Después de haber retirado el revestimiento antiguo, limpiado con acetona y espátula, me puse a pegar los diferentes materiales. El vinilo adhesivo no se adapta bien sobre las superficies rugosas, sin embargo, sobre el K-Flex pega estupendamente hasta tal punto que si lo intentas quitar, desgarras el K-Flex. El propio K-Flex pega muy bien sobre cualquier superficie y no es fácil de retirar, lo mismo, es más fácil desgarrarlo que despegarlo. Y dentro de los autoadhesivos, pues el vinilo texturizado, la verdad es que pegaba muy bien y hasta quedaba bien pegado directamente sobre la fibra. Resultado muy parecido se obtenía sobre el K-Flex. Y para el resto de productos tuve que usar cola de contacto y ninguno me dio grandes problemas. Aplicar la cola en ambas partes, dejar secar 10 minutos y pegar las superficies. Todos ellos pegaban muy bien directamente sobre la fibra e igualmente con la cola de contacto sobre el K-Flex. Una de mis preguntas estaba resuelta. Sobre el K-Flex pega muy bien casi todo y despegarlo es complicado sin rasgar el propio K-Flex. La siguiente prueba, la prueba de resistencia al roce, me hizo descartar algunas cosas. El K-Flex expuesto se raya y se levanta bastante fácil. Ponerle vinilo encima no arregla el problema, de hecho, si clavas el dedo se hace un agujero. La colchoneta, aunque más resistente, también es susceptible de rayarse, aunque el acabado no era ni tan malo. Tal vez una buena en vez de la más barata daría mejor resultado. La tela foamizada es muy resistente al roce, además pegada sobre cualquier superficie, la moqueta sin duda, y el vinilo foamizado sorprendentemente resistente. Finalmente, solo quedaba probar su resistencia a la suciedad y las manchas. Un poco de ketchup ayudó en el problema. Todos los materiales lisos no porosos se limpian sin problema. Esto incluye K-Flex, los vinilos y la colchoneta. La moqueta, pues hay que esmerarse más en limpiarla, pero queda bien, más o menos. Y la tela foamizada, que era por lo que menos apostaba, se puede limpiar razonablemente bien y apenas se ven los restos de la mancha. Y ya está, toca tomar decisiones. Ya me has jodido, ya te has levantado y ya me has jodido el plano otra vez. Ya, pero ¿qué voy a salir con las gafas llenas de mierda? Que no se ve luego, que eso lo quito en postproducción. Ya, claro, y me ponen los ojos azules. Y pelazo. Y pelazo. Y una melena rubia al viento.
Tenía claro que quería poner aislamiento, así que decidí que la base sería el K-Flex. Bueno, en realidad una de las imitaciones, en mi caso la del Leroy Merlin. Es decir, que en todas mis pruebas dio el mismo resultado que el K-Flex original y solo noté diferencias en el papel sobre el que va adherido, que en el K-Flex es plástico, mucho mejor y se quita más fácil, y en el del Leroy es más papel. Por lo demás, tanto pegado como resistencia, igual. Una vez clara la base, quedaba la parte estética. Me gustaba tanto la tela foamizada como el vinilo texturizado, aunque no quería que pareciese cutre, así que, carente yo de buen gusto, lo sometí al juicio de mi mujer Lara, que me dijo... ¿Este? ¿Y eso? Porque me parece que va a dar más sensación de amplitud que este. Este le veo más oscuro, va a hacerle más pequeño. Vale, pues perfecto, muchas gracias. ¿A ti? Que le gustaba más el vinilo texturizado que la tela. La tela quedaba más sosa. Puede ser que en otros colores hubiese cambiado la elección ella misma, aunque me alegró su elección porque con el vinilo autoadhesivo me quitaba un montón de trabajo y encima era más barato. La instalación fue bastante sencilla y ya la había probado al hacer las pruebas. Volver a limpiar otra vez todo con espátula y acetona, a buenas horas me pongo yo a hacer pruebas para enseñároslas a vosotros. Me habéis creado un montón de trabajo. Cortar el K-Flex a un tamaño manejable, usé como plantilla el material viejo que había quitado e ir pegándolo, quitando papel e ir pegándolo poco a poco, presionando bien para que no quedase ningún hueco. El K-Flex se trabaja fácil y queda muy bien, aunque no da muchas oportunidades de equivocarse. Lo bueno es que como va a ir cubierto no hay problema en que lo hagas en trozos o haya una línea de junta, puesto que van a ir tapadas. Con ello, terminando el mismo trabajo con el vinilo texturizado. Mismo resultado, mismo procedimiento, un poco más fácil porque lo ejecuté en trozos al ser paneles de 70 por 70 centímetros y, aquí una nota, un poco más engorrosa porque se nota que compré el más barato del chino y de nuevo la diferencia es el protector del adhesivo que al ser papel a veces costaba bastante sacarlo todo de una sola vez. Pero bueno, lo logré y ahí acabó. Volviendo a ordenar y colocar todo, el resultado final ha sido estupendo. Yo creo que me queda muy bien, he aprovechado para recolocar algunas cosas, como la red para guardar y organizar la ropa, comprada en el Lidl. En definitiva, estoy muy contento cómo queda. El aislamiento es muy bueno, está muy acolchado para golpes, resistente, se limpia fácil y no hay nada de condensación. Me gusta hasta cómo han quedado los remates más complicados en las curvas o las costillas de la propia fibra. Al ponerlo sobre el K-Flex suaviza todas esas marcas y la propia textura ayuda mucho a disimular los fallos que podáis cometer. No sé, ¿qué opináis vosotros? Bueno, excusa fatal, que es que llueve y vamos a hacer las conclusiones dentro porque hay que hacer que salga la textura y eso. Fatal me parece. ¿Quieres salirte tú fuera con la lluvia y me grabas a mí aquí dentro? ¿Qué sabrás tú de planos? ¿Qué sabrás tú de planos? Yo, mogollón de planos, vamos. Mira qué plano me ha quedado todo esto. Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento con el resultado, ¿eh? Le rejuvenece un montón este espacio, es fácil porque no quería meterme en un fregaus, además ya te digo, como aquí hay muchas curvas, si pones friso pierdes un montón de espacio también. Yo buscaba aislamiento, el K-Flex o la imitación del K-Flex, ya te os digo, ya os pondré unos enlaces a las imitaciones con las que yo he trabajado, pero vamos, la espuma como el K-Flex autoadhesiva va muy bien, es lo mejor, no arde, funciona a la perfección, pero no la puedes dejar al aire si quieres tener un resultado medianamente estético. Y para cubrirla puedes meterte en un fregado y poner friso o puedes utilizar pues algo como esto. El vinilo autoadhesivo del chino, barato, pues aquí habrá 4×4, 16 euros en vinilo autoadhesivo, me ha costado todo esto, ¿vale? O sea, muy barato. Ya os digo que estuve dudando hasta el último momento con los kits estos que venden para volver a forrar el techo de los coches, que los hay en muchos colores y es tela. No tiene textura, es tela lisa. A algunos les gustará más así. Ya os digo, yo dudé hasta el último momento, hasta que tuvo que intervenir la voz divina de mi mujer y tomó las decisiones, pero vamos, más fácil que esto, imposible. La conclusión de este vídeo es dejar las decisiones estéticas a ellas. Por supuesto, así. por supuesto. Siempre. En fin, muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones. Todos los materiales y todas las pruebas y enlaces para comprar todas estas cosas las tenéis tanto en la descripción de este vídeo como el post de nuestra web www.thelowcostsailor.com. Tenéis muchas píldoras y vídeos pequeños en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en el que sacamos cachos de nuestros vídeos, pero además vídeos nuevos pequeñitos que podéis ver y entreteneros con ellos. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo y apasionante vídeo de The Low Cost Sailor.
Hala, te dejo aquí aislado. Bueno, es que aquí hace buenísimo. Es que hace horrible fuera. Y mira, es blandito. O sea, es blandito aquí. Imagínate, escoras, caes así, ¡pum! Y caes sobre blando. Todo ventajas. Todo ventaja.